¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana el caso que ha llamado nuevamente la atención ha sido la revelación de los Paradise Papers. Estos documentos que a partir de una investigación periodística revelan la cantidad de operaciones que se realizan en el extranjero, en los denominados paraísos o guaridas fiscales, en donde diversas empresas de diversos países crean empresas ficticias para de alguna manera desviar el dinero que supuestamente debería estar en arcas de los estados donde funcionan. En el Perú ha habido algunas revelaciones y nuevamente se demuestra la capacidad que tienen algunas empresas para desviar estos dineros. Y la pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo en el país como Estado, como nación, con estos dineros que no son registrados, que no se cobra impuestos por este dinero que se traslada hacia otros países, hacia otras latitudes? ¿Cómo está funcionando a partir de aquí también la economía en nuestro país en medio de un ambiente político bastante convulso? Para hablar sobre ello estamos con el economista Oscar Dancur y con el ingeniero Gonzalo García Núñez, a quienes le damos la bienvenida, con quienes vamos de alguna manera intercambiar opiniones respecto a estos temas. Oscar, Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días. Bien, empecemos un poco por este tema, ¿no? ¿Cómo se está trabajando desde el Estado peruano el tema de una política tributaria cuando hay empresas que desvían el dinero, a pesar de que ahora aparentemente hay facilidades para traerlo y cobrar impuestos reducidos incluso sobre ello? ¿Cómo está funcionando este papel de la política tributaria en el país, Oscar? Bueno, los ingresos fiscales, en su acepción más amplia, del gobierno, que es el gobierno general, se llaman los ingresos corrientes del gobierno general, han estado cayendo desde el 2014. 2013, 2014 llegaban a ser 22% del PBI, 22 puntos del PBI, un poquito más, poquito menos, y hoy día están en 18 puntos del PBI. O sea, se han perdido ingresos fiscales por 4 puntos del PBI. Las explicaciones que tenemos de eso básicamente son que esos 4 puntos del PBI, cada punto del PBI son 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Se han perdido por 3 razones principales. Una es la caída de los precios de los metales que exportamos. Eso incide sobre la actividad económica, sobre las utilidades de las empresas exportadoras, etc. Entonces, una razón es la caída de los precios de las materias primas. La otra razón es el enfriamiento de la economía. Conforme la economía se enfría, se vende menos, se emplea menos, las empresas, las familias pagan menos impuestos. Y una tercera razón son las distintas rebajas impositivas que se han hecho a partir del 2014, que empezaron con las rebajas del impuesto a la renta a las empresas, a la renta de tercera categoría. Se modificaron los sistemas de cobro al IGB y después hemos tenido esta cosa del IGB justo y los cambios en los impuestos a las MIPES, en fin, todo ese proceso también es un factor importante. Yo no puedo decir, no tengo realmente idea de cuál será el papel que tenga, digamos, la elusión tributaria, ¿sí? Pero en esta caída de ingresos fiscales, pero debe tener un papel que no debe ser mínimo. Gonzalo. Sí, yo coincido en el sentido de que hay factores intrínsecos a la economía global que hacen que los ingresos del Estado, en particular los ingresos tributarios del gobierno central, hayan decaído. Aquí tengo las cifras, las más recientes, del mes pasado, la caída de 3.3 en acumulado de enero hasta agosto, y la tendencia básicamente se ha mantenido, pese a que hay efectivamente una recuperación leve en materia de precios de nuestros principales productos de exportación. Pero como ya es conocido, vivimos al vaivén de esos precios de hace, vamos a ponerlo como dice Oscar, unos 200 años. Estamos en ese tema que exige volver a la
exigencia, la diversificación y la industrialización como único modo de tener un tren parejo, digamos, sostenido en el tiempo. Siempre habrán fluctuaciones, pero de menor intensidad. Pero acá hay una cuestión que también releva de la reforma necesaria del sistema tributario público. Porque ante la internacionalización en una economía como la peruana, donde grandes transacciones se han hecho y se siguen haciendo fuera del ámbito de la jurisdicción del Estado Nacional, y donde se transan valores y hay impuestos que cobrar y no se pueden cobrar por la naturaleza extraterritorial de la transacción, entonces evidentemente vamos a ver los Paradise Papers, como fue el caso de Petrotec, como es el caso de Belmont, o antes los Panama Papers, donde muchos empresarios también están en el sistema del offshore, que permite, ¿no es cierto?, ocultar precios de cesión interna de bienes y transferencia de flujo de fondos. Entonces, en consecuencia, yo creo que hay dos lecciones bien concretas que hay que tomar. Uno es entrar a la SUNAT con una reingeniería para internacionalizarla, para que entre a pelear esta cuestión que le es propia. Y el segundo ya es del modelo económico, sobre los cuales tenemos que de una vez tomar una decisión estratégica que esperamos sea necesariamente en plazos breves para poder activar la economía. Un modelo complicado de cambiar después de 25 años de tenerlo, ¿no? No tanto, yo creo que hay una experiencia que se vivió en la implantación del esquema del inflation targeting, de la inflación objetivo. Oscar fue un actor principalísimo, fue el presidente del Banco Central en ese momento, y desarrolló la posibilidad concreta de poder regular el mercado monetario. Entonces hay varias iniciativas que demuestran que sí es posible hacerlo. Lo que me parece faltan son las fuerzas que respalden a aquellos que son capaces de hacerlo. Ahora, el tema de la inflación también es un punto que de alguna manera incide en el manejo económico del país. ¿Estamos dentro de los índices de meta rango de inflación para este año, a pesar de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el niño costero, que hizo que los precios de algunos alimentos, por ejemplo, subieran? En el caso del limón es quizás el más simbólico. ¿Estamos dentro de la posibilidad todavía de cumplir con este rango, con esta meta? Ahí creo que yo creo que el problema de la inflación es el menor de los problemas que tenemos ahora. El principal problema que tenemos ahora es que la economía está paralizada. La economía urbana en particular está paralizada. El empleo, la mejor medida de qué cosa es lo que está pasando con esa economía urbana que representa el 80% del PBI en el Perú, es lo que está pasando con el empleo en las empresas de más de 10 trabajadores, lo que podríamos llamar el empleo formal, moderno, etc. Sí, asalariado. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el empleo en esas empresas de más de 10 trabajadores en las 30 principales ciudades del país ha caído en septiembre, agosto y julio, consecutivamente. Y esto no lo veíamos desde la recesión de 2008-2009 o de la recesión de 98-2000. ¿Sí? Entonces, si juzgamos por esos datos de empleo moderno, porque las estadísticas, digamos, que vienen del gobierno, a veces ponen los datos no de empleo del sector moderno, sino toda la economía. Ahí tenemos a los informales, a los ambulantes, los mendigos, etcétera, calificados como ocupados, ¿no? Entonces, si consideramos el empleo asalariado en empresas de más de 10 trabajadores, está cayendo, ¿sí? Y ha venido, su tasa de crecimiento se ha venido reduciendo en realidad desde 2014. Desde ese punto de vista, la economía urbana está paralizada, O sea, completamente. Al no han tenido que despedir gente. Al haberse reducido las ventas, han tenido que reducir la producción y han reducido la contratación de mano de obra asalariada. Ahora, es absolutamente irrelevante si el número de independientes crece o no crece cuando no sabes cuántos ingresos tienen o cuánto venden los independientes. Entonces, este es yo diría, el mejor dato, y ese dato nos dice que la economía está paralizada. Y ese es el problema fundamental. Ahora, con respecto a la política monetaria, básicamente el Banco Central
se ha puesto de lado, se ha puesto de perfil respecto a esta recesión, a esta paralización de la economía. Bajó la tasa de interés un poquito y la volvió a subir y ahora la ha vuelto a bajar un poquito. Pero no la ha bajado de ninguna manera como se bajó, por ejemplo, en la recesión de 2008-2009. ¿Sí? Si comparamos y establecemos eso como metro, la tasa de interés del Banco Central no debería estar en 3 y pico, como está ahora, sino debería estar en 1. ¿Sí? Entonces el Banco Central, en realidad, no ha hecho nada por mover la economía. Y el gobierno, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, la política fiscal, bueno, hasta ahora no ha hecho mucho. ¿Sí? En realidad ha hecho lo contrario. La política monetaria y la fiscal se han usado para frenar la economía, en realidad, estrictamente, o para no darle un impulso. Y como dijo Gonzalo, el factor central que ha paralizado la economía es la caída de los precios de las materias primas, que como siempre ocurre en el Perú. ¿Sí? No es una novedad. Entonces, se cayeron los precios a partir de 2000, los precios de los metales a partir de 2011, 2012, 2011 llegaron su pico y el piso lo tocaron a principios del 2016, el índice de precios de las materias primas de exportación, ¿no? Y a partir de ahí ha crecido 25%, pero no tenemos impacto de no conocemos el impacto de esta alza de precios de materias primas que ha habido pequeña, pero que ha habido. En los ingresos tributarios no es posible, registrar ningún efecto porque han seguido cayendo como porcentaje PBI, ese es un primer punto. El segundo punto es que tampoco es posible registrar el efecto de eso sobre la inversión privada, que es, uno de los canales más importantes a través de los cuales los precios de las materias primas influyen sobre la actividad económica en su conjunto. Cuando los precios de las materias primas suben, la inversión privada sube. Cuando los precios de las materias primas bajan, la inversión privada baja. Eso es en el Perú y en todos los países exportadores de materias primas. ¿Está? Pero la inversión privada cae trimestre tras trimestre desde el fines del 2013. Entonces, sí. Para terminar, y tampoco está aumentando la inversión pública. Entonces, en realidad, el gobierno ha puesto grandes esperanzas en esta alza de los precios de las materias primas, pero todavía no se ve nada en materia de ingresos tributarios, de inversión pública, de inversión privada. Así que por eso es que la economía está parada y no se mueve. Y si miramos las proyecciones, termino con esto, del Banco Central respecto a la inversión pública para 2017 y 2018, para 2017, que ya está acabando la inversión pública como porcentaje PBI, y que esa es la principal palanca que tiene el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, para mover la economía, está por debajo de la que era en 2015. Y para el 2018 se proyecta un incremento, pero con ese incremento todavía estaría por debajo de 2014. Entonces, digamos que las perspectivas no son las mejores. Hemos pasado del piloto automático del humanismo a la parálisis del avión en este gobierno y ojalá que no en picada, ¿no? Ahora que son los mismos, ¿sabes? Que tienen los comandos del avión. La misma tripulación. La misma tripulación, sobre todo los pilotos. Yo creo que hay un tema también importante que es de naturaleza sectorial. A mí me asaltan periódicamente mis colegas ingenieros sobre el enfriamiento de la construcción civil. Entonces, todo el mundo habla de obras, algunos dicen que tienen obras, pero que no les pagan a tiempo. Entonces hay un problema de cadena de pagos y de un sector que es el que emplea y que sostiene básicamente la actividad interna, ¿no? Los no transables están basados fundamentalmente en la construcción. El otro sector que es muy claro, el tema de la manufactura, donde hay pues una disminución significativa a nivel de actividad en casi todos los subsectores o ramas de la industria en particular. Algunas, sin embargo, claro, contraciclo salvan, pero el total está en una posición, por decirlo menos, sumamente incómoda frente a la caída de la demanda. Finalmente hay actividades en las cuales hay preguntas, se aparecen cifras sobre los servicios. Los servicios parecen una creación un poco ex nihilo, una creación estadística. Bueno, a partir del INE ya
inclusive tenemos que pensarlo dos veces cuando hablamos de las cifras. Pero ahí en ese especie de baúl se esconden un montón de cosas que no sabemos muy claramente a qué se deben y que sostienen las cifras agregadas. Creo que lo que nos interesa a todos es saber cómo salir de esta situación, ¿no? Nos preocupa. Y como se ha dicho, se lee en el reporte de inflación del Banco Central, pero también se lee en el multianual del MEF y en los principales papeles de la política económica, no está claro cuál es el esquema de salida para eso, ¿no? Lo cual indica que no existe todavía una concepción clara de lo que está pasando en el sistema económico. Yo invitaría a razonar sobre crear un shock, concentrar todos los recursos de la inversión pública y privada, concentrarlos en algunos 3 o 4 grandes ejes impulsores de demanda, especialmente de empleo. Y creo que ahí es donde tendremos que buscar una salida de primero a corto plazo y luego construir lo otro, que es lo que viene después, que armar nuevamente una estructura sectorial capaz de abastecer, digamos, razonablemente al mercado interno y también tener competitividad internacional para nuestros bienes principales. Muy bien, Gonzalo, Oscar, muchas gracias por... No sé si tienes una cosa muy importante que agregar. Creo que el punto que plantea Gonzalo es el punto básico, es cómo mover la economía. Todas las esperanzas del gobierno están puestas en que se va a mover automáticamente por la mano invisible una vez que los precios de los metales suban. Cuando lo que debería hacer es en realidad hacer una política fiscal expansiva, como dice Gonzalo, aumentando la inversión pública. Eso requiere aumentar la meta de déficit fiscal. 1. Y 2, con una política monetaria expansiva que requiere en verdad bajar la tasa de interés del Banco Central del 3 puntos y pico que está a por lo menos 1. ¿Sí? Entonces con eso podríamos empezar a mover la economía, pero no es exactamente lo que se está haciendo. Muy bien, muchísimas gracias a Oscar Dancura, a Gonzalo García Núñez por estar con nosotros y hablar sobre estos temas de materia económica. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otras más en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.